Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión. La pregunta quedó planteada y vamos de inmediato a la respuesta porque estamos con Camila. Sí, bueno, lo que decía Cristian, o sea, no sé si se trata, Cristian, de ser tan segmentado lo que mencionaba, sino también se trata de mostrar a la ciudadanía ciertos sellos que hay acá, ¿no? Y que es importante mencionarlo, ¿no? No por ser mujer se defienden los derechos de las mujeres. Acá la madrina de Felipe Kubner lo ha demostrado en esta región. No por ser la senadora mujer, es la defensora de las mujeres. Y desde acá, desde el Frente Amplio, tenemos una propuesta para las mujeres que le hace bien al país. El tener una constitución que reconozca los derechos de las mujeres nos hará ser un mejor país, ¿cierto? El tema de la naturaleza y bueno, y los demás sellos que mencionas, ¿no? Pero obviamente esto es muy macro, ¿no? Es difícil llegar al puerta a puerta con la propuesta de toda la Constitución porque lo vamos a hacer de forma participativa y ahí respondo la parte de tu pregunta final, ¿no? Yo soy candidata constituyente y quiero ser la candidata constituyente con la mayoría en Tarapacá porque creo que puedo representar de forma más democrática ese proceso también, ¿no? Porque si bien tengo un proyecto colectivo al cual represento, ¿no? Con sellos políticos de donde milito, pero la democracia y la participación ciudadana es clave también en este sello político, ¿no? Y estoy segura que puedo liderar... Camila, aprovechemos un minuto que te queda. ¿Cómo participa la ciudadanía? ¿Cierto? La ciudadanía se siente excluida, siente que es cierto que los partidos políticos y los políticos van por un lado y la gente por otro, cada 4 o 5 años o 6, ¿cierto? La citan a votar. Y eso sería todo, digamos, y después cada candidato, ¿cierto? Cada diputado, cada senador, lo que hace es llegar aguas para su molino, a ver si sale reelecto, y está absolutamente desconectado de la gente. ¿Cómo sientes tú que debiera ser la participación de la ciudadanía en una nueva constitución? Reinaldo, que tenemos muy buen ejemplo de candidato constituyente. Sí. Es muy clave en eso el reglamento, ¿no? Se ha discutido en otros espacios de debate que hemos tenido el famoso reglamento de la Convención Constitucional. Y ahí, para mí y para el proyecto que lo colectivo también, porque no voy a estar sola peleando eso, ¿no? Somos muchos los que en el país vamos a estar peleando eso mismo y eso también es importante que la gente lo sepa al decidir también votar por mí. No vamos a estar solos, no vamos a hacer un voto disidente, vamos a hacer un voto de mayoría. Entonces, vamos a pelear que finalmente los cabildos es la constituyente, la participación ciudadana es clave en este proceso constituyente, ¿cierto? Yo voy a representar la voz con un sentido político claro, por eso somos distintos candidatos de distintos sectores y por eso la gente nos va a elegir, pero vamos a tratar de generar la mayor garantía de participación posible y de descentralización también del funcionamiento de la Convención Constitucional. Sí, Felipe, ¿cómo piensas tú que debiera participar la gente y cómo esto también debe quedar inscrito en la nueva Constitución? Digamos, hay nuevas formas de participación, de realizar plebiscitos que sean vinculantes, referéndum revocatorio. ¿Sientes tú que el sistema político tiene necesariamente que cambiar o te quedarías, digamos, con lo que está? Una buena pregunta. Mira, primero que todo, respecto a una... Camila hablaba de que yo tengo una madrina, y la verdad es que tengo una madrina que es mi tía, pero nadie más, no tengo ninguna otra y no me ha llegado ningún regalo, entonces me gustaría que está después para ir a cobrarle todos los regalos pendientes. La madrina no, es media mano de guagua, no te ha entregado ningún regalo. Claro, no sé, respecto al tema de la participación ciudadana, a ver, yo creo que es importante contar con participación ciudadana. Lo hicimos, ¿cierto?, antes de adoptar la decisión a través de un plebiscito, lo vamos a hacer durante la convención y lo vamos a hacer después. Entonces, durante la convención, y esto es algo que todavía no está definido, porque lo va a definir la propia convención, cuáles son las herramientas de participación ciudadana, se va muy probablemente a invitar a las distintas comisiones en las que se debatan los distintos temas a representantes de organizaciones de la sociedad civil para que estén presentes ahí. Luego, esto hay que hacerlo, disculpa Felipe, ¿hay que hacerlo en Santiago o hay que también en las regiones, hay que regionalizar e invitar, digamos, a los constituyentes a las regiones para que conversen y estén de cara a la ciudadanía? Mira, el Ejecutivo ha propuesto que esto se haga en el edificio del ex Congreso, pero yo personalmente soy de la idea de que funcione la convención de forma tripartita, que funcione primero 3 meses en Magallanes, luego 3 meses en Santiago y finalmente los últimos 3 meses, lo más importante, en Iquique. No sé si me va a ir bien con esa propuesta, pero lo vamos a hacer. Yo creo que es clave dar señales desde ya
de lo que es el funcionamiento de descentralización, porque las regiones están completamente abandonadas y se sienten completamente abandonadas de forma justificada. Ojo, que algo que también quería decir, la participación ciudadana se va a tener que ajustar lamentablemente a lo que son los desafíos de la pandemia, ¿cierto? Porque la pandemia lamentablemente no va a estar superada durante gran parte del periodo del funcionamiento de la convención, y por tanto va a ser un desafío buscar herramientas tecnológicas a través de las cuales podamos incorporar esta participación ciudadana y luego sistematizarla, etc. Finalmente, hay una participación ciudadana también en el referéndum de salida, en el plebiscito de salida. Recordemos que así como tuvimos un plebiscito de entrada con voto voluntario, vamos a tener un plebiscito de salida que además va a tener voto obligatorio. Entonces, ahí yo creo que la ciudadanía va a poder representar si es que le gusta o no le gusta el proyecto de constitución que esos 155 constituyentes le presentaron. Finalmente, con respecto a los contenidos, una cosa que yo quiero proponer para efectos de mantener la participación ciudadana durante todos los periodos presidenciales es la iniciativa popular de ley. A mí me encantaría que un 5%, por ejemplo, los ciudadanos con derecho a sufragio consiguen las firmas para ello, puedan presentar proyectos de ley en el Congreso, tal como existe en otros lugares, en otros países desarrollados, que da una oportunidad de participación permanente de la comunidad. Eso. Ok, muy bien. Ignacio. Mira, en primer lugar, decir que comparto absolutamente el diagnóstico que hace Cristian. Eso está estudiado y si quiere, amigo Felipe, le comparto el libro ¿Por qué fracasan las naciones? La revolución industrial es producto de una revolución política y social en Inglaterra. Había un club en Inglaterra que era un club de... Todo era por el rey, pasaba todo por el rey, luego el parlamento eran designados por el rey y la gente se cansó de eso. Pues bien, en Chile nos pasó lo mismo. Nosotros fuimos excluyendo a los ciudadanos de la política. Ese es el problema que se nos generó. Entonces, esta cuestión no nace de la nada, tiene una explicación y está estudiado en otros países y otras economías en el mundo. ¿Cómo se te ocurre, Ignacio, que podría, digamos, enmendarse ese tema? ¿Cómo puede participar la ciudadanía más activamente? O sea, yo creo que una cuestión fundamental aquí también es compartir y consensuar que nuestro modelo de desarrollo económico se agotó. Este tema de una economía extractivista, donde sacamos minerales en el norte, sacamos pescado en el sur y frutas en el sur, si no hacemos inyección en ciencia y tecnología para que los territorios surja la innovación, no nos va a dar. Nosotros, ya insisto, nosotros ya tenemos experiencia en el norte con el salitre y con la pesquería. De hecho, en el salitre, en la guerra, uno de los factores de la guerra civil fue aumentar el impuesto al salitre. Entonces, nosotros tenemos que hacer inyección a los gobiernos regionales, tenemos que distribuir el poder, no solamente político ni administrativo, también económico. Tenemos que darle musculatura a los gobiernos regionales para que ellos sean los que atiendan las necesidades de la gente, y así se mejora la democracia, con referéndum revocatorio también, porque está bien el trabajo de la Contraloría y la Fiscalía, pero tiene que haber una renovación de confianza desde el pueblo con los dirigentes, entiéndase, gobernador regional, alcaldes. De esa forma se hace una democracia más directa. Muy bien, voy a aprovechar ahora de quiero preguntarle a Felipe Hume, ¿es cierto? Él señala que las constituciones nacen históricamente para proteger a las personas de los abusos del Estado. Yo quisiera que me comentaras también, Felipe, ¿qué pasa con los abusos de las empresas privadas? Tenemos, ¿cierto?, las colusiones, tenemos, ¿cierto?, una serie de temas que hemos visto en los últimos años, y una gran queja de parte de la ciudadanía, ¿cierto?, es que efectivamente las empresas también abusan. ¿Y quién defiende a esas personas? ¿Sientes tú que también eso tiene que estar en la Constitución? ¿Cómo ves? Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que es algo que genera mucha frustración, ¿cierto? Cuando uno se ve, a mí me ha pasado también, ¿cierto?, vivir personalmente que uno sufre un abuso por parte de una empresa. Y para eso existe toda una institucionalidad, ¿cierto?, que busca proteger a las personas. Existe en materia de consumidor el CERNAC y la Ley de Protección al Consumidor, en materia de libre competencia. ¿Sientes que el CERNAC, sientes que el CERNAC tiene los dientes suficientes? Dicen que es un tiburón sin dientes. Sí, eso se decía cuando se declaró inconstitucional el proyecto de ley en donde reforzaba las facultades del CERNAC.
Y la verdad es que lo que ocurrió ahí, y para redirigirlo a lo que es la discusión constitucional, es que el CERNAC en el diseño que existía era juez y parte. Entonces yo no tengo ningún problema en entregarle más facultades al CERNAC, pero hagámoslo de forma seria para que el que decida un conflicto no sea el mismo que acuse. Ese es el único problema. Respecto a facultades, yo le daría de todas maneras, creo que el CERNAC juega un rol fundamental. Y en materia de libre competencia, lo que estaba respondiendo es que también existe una institucionalidad, existe la Fiscalía Nacional Económica, existe el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en materia penal, ¿cierto? Existen delitos que han ido aumentando. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que para legitimar un modelo social de mercado, ¿cierto?, que es por el que yo abogo, tienen que proscribirse, tienen que prohibirse todo tipo de abuso y tiene que haber una regulación adecuada. Si la gente se siente pasada a llevar y con toda razón se siente abusada por estos casos, bueno, entonces hay que buscar a los responsables y sancionarlos de forma adecuada. Así que yo creo que es una falsa dicotomía esto entre lo que es Estado o mercado. Ambos pueden fallarle a las personas y por tanto en ambos casos tenemos que buscar una solución, tanto para lo que es la falla del Estado como lo que es para la falla de las empresas. Y finalmente una reflexión. Así como hay muchos casos de abuso que a la gente le indignan, hay muchísimos casos en donde los empresarios sacan adelante el país, generan empleo, los emprendedores, que también son empresarios, ¿cierto?, generan la mayor cantidad del empleo del país. Entonces yo creo que hay que hacerles un reconocimiento a ellos como motor de desarrollo del país. Sí, una contrapregunta nada más, ¿cierto, Felipe? Después le doy a los otros participantes. A propósito de lo que tú señalas, digamos, ¿qué te parece el tema de la pesca, la ley de pesca que hay en nuestro país, ¿cierto? Se habló de la ley Longueira, nosotros tenemos acá a algunos parlamentarios, incluso que fueron encausados por este tema. ¿Sientes tú que ahí, digamos, hay un buen ejemplo de cómo se ha trabajado desde el punto de vista de la empresa y los empresarios que están en ese sector? ¿Eres partidario de revisar esta ley, de hacer una nueva ley o de dejar todo como está? Mira, yo creo que todos los temas se tienen que analizar en su propio mérito en el Congreso. Ahora, sí hay que ser responsable porque casi todos los temas de los que estamos conversando ahora no son temas propiamente constitucionales. O sea, el tema del CERNAC, el tema de la libre competencia, el tema de la pesca indirectamente a nivel de principios, quizás uno podría pensar que por ley. Pero de todo eso se tienen que hacer cargo las leyes. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque los políticos, los parlamentarios de todos los colores políticos, una vez que nosotros terminemos de redactar la Constitución, tienen que hacerse cargo de los problemas. O sea, y tenemos que ser muy responsables porque si no se van a defraudar las expectativas de la ciudadanía y tienen que tomar decisiones para avanzar en ese sentido, incluyendo el tema de la ley de pesca. O sea, discutámoslo de todas maneras, pero discutámoslo en el Congreso donde corresponde. Sí, quería preguntarle a Camila también ahora, ¿cierto?, respecto del tema de acabar con las economías extractivas. Eso lo señalas tú, digamos, ¿cierto?, dentro de tu planteamiento. Acabar con las economías extractivas, digamos, uno podría leer como terminar, por ejemplo, con la industria del cobre en nuestra región. ¿Es así? No, yo nunca lo he planteado de esa forma absoluta. Yo sí creo que hay que generar una nueva forma en que nos relacionamos, ¿no? Un nuevo modelo socioeconómico en cómo nos relacionamos el ser humano, la empresa con el medio ambiente, ¿no? Yo no, o sea, milito en Revolución Democrática, ¿no? Entonces, no milito en otro partido quizás más extremo. Yo creo que obviamente hay que fomentar el desarrollo productivo, pero con los límites que no hemos tenido hasta ahora y que nos empobrecen, ¿no? Que han empobrecido a nuestras regiones, que han empobrecido a nuestros pueblos originarios, a nuestras comunidades del interior, que nos han contaminado el agua, que nos están quitando las tierras, ¿no? Sí, ¿qué cosa específica, Camila, qué cosa específica tú incorporarías, digamos, cierto, en términos de lo que, por ejemplo, son las economías extractivas? Que tengan un royalty, que paguen mejores impuestos, que haya cooperativa con el Estado. ¿Cómo se te ocurre que debiera ser, digamos, un nuevo modelo? Sí. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Uno, el tema tributario, ¿no? También está a nivel constitucional regulado de alguna forma, y ahí sí que es importante también regular de forma más justa y equitativa con las personas, que ahora no lo es, ¿cierto? Los temas tributarios también de las empresas extractiva principalmente, que nosotros acá como tarapaqueños sabemos lo que sufrimos con ella. Otro es ponerle límites también, y ahí va de la mano con cómo establecemos ciertos derechos de la naturaleza, ¿no? Y de ciertos pueblos también, y que eso va a generar ciertos límites en cómo podemos desarrollar la actividad económica y que podamos crecer de forma igualitaria, porque al final del día hemos tenido mucha riqueza, pero ahora no tenemos agua,
todo lo que comemos está contaminado, ¿cierto? Los pueblos están... lo han sufrido, quizás nosotros en Iquique la vemos distinta, pero en el interior, ¿cierto? En otros lugares de la región, sí, el sufrimiento es más constante. Sí, ¿qué se hace? A ver si nos alcanza el tiempo, Camila, con una comunidad como la de Quipisca, ¿cierto? Que tiene ahí la torta de relave encima, digamos, del pueblo, la torta de relave de Cerro Colorado, ¿cierto? La Corte Suprema acaba de fallar hace algunas semanas respecto de que ellos no fueron consultados, que tuvo un proceso, ¿cierto?, que no fue legal. Y en ese caso uno tendría que decir, bueno, o se elimina, digamos, la empresa, se cambia el pueblo, a la gente se le traslada. ¿Qué se hace en un caso concreto como este? Sí. Son temas complejos, ¿no? Y esos son los temas complejos también de los derechos fundamentales, las colisiones que hay entre ellos, a tema constitucional, y por eso es tan importante desde dónde pensamos esta constitución, ¿no? Desde dónde ponemos las reglas del juego. ¿Qué está primero? ¿Las empresas, las personas? ¿Qué derecho está primero finalmente en este caso? Y esa es una discusión muy profunda. En este caso en particular, este fallo nos dice varias cosas, nos dice la necesidad, bueno, y ahí sabemos, y los pueblos originarios saben más que nosotros, cómo han sufrido, ¿cierto? Y el maquillaje de cómo opera el convenio de la 169 de la OIT. Necesitamos establecer un Estado plurinacional también para poder respetarlo, y desde ahí yo creo, desde el respeto y los límites, podemos empezar a construir distinto. Muy bien, y también quería preguntarle, ¿cierto?, por último a Ignacio. Ignacio dice que fue parte de los proyectos emblemáticos en nuestra región, como es la autoconstrucción y las clínicas móviles. Sí. Ignacio, me gustaría que nos contara, digamos, cómo avanzar en el tema del derecho a la vivienda, digamos, porque cierto, es una situación que no solo nos afecta a nosotros, afecta a todo el país, y es uno de los puntos que todos los candidatos han abordado. Se ha hablado del derecho a la vivienda y pareciera que todo el mundo debiera tener derecho, no sé, se me ocurre, a una cantidad de dinero en algún minuto de su vida para comprar un inmueble. ¿Cómo se te ocurre que se puede, digamos, ese derecho resguardar? Mira, en primer lugar, volviendo a la intervención de Felipe, y Felipe no es personal, es un debate de ideas. Yo te escucho tu argumento, y es el reflejo de exactamente lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro país. Y reflejo de eso tenemos a los señores de Penta haciendo clases de ética, y al señor Ponce Lerú de una multa de $120 millones. La Corte Suprema le rebaja a $3 millones del pago, finalmente. Y el chico que murió en San Miguel en la cárcel estaba preso por vender CDs pirateados. Eso es lo que ocurre, Felipe. No es personal, sino que es una cuestión conceptual de cómo nosotros vemos a la sociedad y cómo se debe desarrollar. Pues bien, ahora respecto de tu pregunta o tu intervención, Reinaldo, yo creo que tenemos que fortalecer los gobiernos regionales y tenemos que, por ejemplo, introducir un principio de equidad y solidaridad territorial, un principio de devolución, de devolución de impuestos a los territorios donde se extrae la riqueza. De esa forma vamos fortaleciendo a los gobiernos regionales, y son los gobiernos regionales los que tienen que abordar, por ejemplo, el tema de la vivienda. Yo hacía mención... ¿No se produce un desbalance, disculpa Ignacio, ahí cuando unas regiones son muy ricas, otras son bien pobres, cada una se va a ir por su lado? ¿No? Por eso que yo hablo de un principio de solidaridad y equidad territorial. Tenemos que ser cautos también en que el desarrollo económico sea armónico en términos regionales. O sea, tenemos que aplicar la solidaridad en términos personales y la solidaridad en términos regionales. Porque no tenemos que olvidar, Reinaldo, que nosotros decimos y nos vanagloriamos que tenemos un per cápita de $25.000, ¿cierto? Un ingreso per cápita de $25.000, pero en la realidad son $400.000. Entonces, ¿cómo le explicamos eso a la gente? ¿Cómo hacemos que el Estado acuda en su apoyo cuando hoy día lo requerimos, por ejemplo? Entonces yo postulo, por eso digo, un principio de equidad y solidaridad territorial, un principio de devolución en términos de impuestos en los territorios donde se extrae la riqueza, porque si no va a seguir pasando lo que ocurre hoy día, que dejamos a las comunidades solas y que ellas se arreglen con las mineras con sus equipos de abogados. Y es lo que está ocurriendo.
Bueno, vamos a volver con Cristian Zamorano, ¿cierto? Que nos está escuchando atentamente Sí. esta conversación. Pero fue interesante. Es interesante porque además hay temas efectivamente que no están en la Constitución, ¿cierto, Cristian? Pero que de alguna manera, ¿cierto?, nos permiten saber cuál es el planteamiento y el pensamiento político que tienen estas personas, porque son candidatos y son independientes, pero son políticos, en último caso. ¿Cómo avanzamos, digamos, para ir terminando ya redondeando el programa? Mira, no sé, yo creo que igual que quise retomar unos puntos, pero para avanzar, es decir, es difícil todo lo que hablamos, quizás, ya que hablamos de Iquique, en un bar como el del Democrático, donde hay un pescador y un cargador, ¿cómo le llega a él toda esta discusión? ¿Cómo él la percibe? Si no le parece algo muy alejado. Una persona que tiene las manos hecho pebre porque trabaja en la pesca, y un cargador que tiene 2 hernias, que nunca le pagaron el kine para poder arregar ese problema físico. ¿Cómo le llega ese tema ahí? Pues le puede parecer muy alejado. Y efectivamente, quizás esa persona no irá a votar. Pero yo creo que sí, tiene directamente que ver, porque si bien Felipe dice que la Constitución nace en un momento bien preciso, la Constitución nace en tiempos de crisis política. Y hoy en día estamos viviendo una crisis política. Y por eso esa gran voluntad de reclamar por todo y mezclar un poco los temas constitucionales con los temas legislativos. Responda a eso, porque acá lo que se quiere cambiar es la modalidad de hacer política. Y las leyes son una de las modalidades para hacer política. Hoy en día las leyes nos llevaron a tener un CERNAC que no protege a nadie, a tener también instituciones que nos sirven de muy poco. El Sename, por ejemplo. El Sename es una catástrofe, el desempeño del Sename, y esa entre varias. Y eso debe cambiar porque estamos en un tiempo de crisis. Ese tipo de crisis involucra a la clase política, la clase dirigente en su generalidad. Y también ese cambio que involucra la Constitución, como también lo señaló Ignacio, tenemos que cambiar el chip de nuestro país, que es de una política extractivista que mostró su límite. Hoy en día tenemos que pasar a otra cosa. Debe haber un mejor nivel de ciudadanos. No podemos seguir exactamente de la misma manera. Y por eso yo creo que ahí Camila tiene razón de que hay un elemento, ya que Felipe subrayó, no hay muchos puntos de disonancia entre lo que dice Camila y lo que dice Ignacio, porque básicamente también la Constitución actual vigente está marcada por un sello conservador, liberal, de algún modo económicamente hablando. Pero yo creo que hay un punto que va a dividir la exconcertación con esta nueva izquierda, que que también tiene una impronta liberal, para mí un tutti frutti bastante extraño, pero acá el punto de disonancia va a ser el feminismo. Yo creo que sí, el tema del feminismo en el proceso que viene de escritura de la Constitución va a ser fundamental. Yo creo que esa es la corriente política que se viene con fuerza, y yo creo que también tiene algunos aspectos transversales, pero ahí va a dividir lo que era la izquierda clásica, la izquierda que se quiere moderna, y también va a causar problemas en la derecha, porque la derecha también tiene una vertiente liberal, reducida, pero la tiene, y que se puede reconocer en esta ola feminista que para mí tiene mucho de liberal. Para concluir y para llevar a una respuesta, yo simplemente, y para tomarse una buena nota, ¿qué esperan de la Constitución? Justamente hablando del tipo del democrático, el pescador, el cargador, la gente llamada del pueblo. ¿Qué esperan ellos, cada uno, que cambie a la brevedad una nueva Constitución, si es validado el proceso al punto culminante de este? Bien, Felipe Hübner, partamos contigo. Mira, una gran pregunta la que hace Cristian. Yo creo que su acotación es muy importante. Yo he recorrido toda la región, he estado con los pescadores, he estado en las caletas, en La Tirana, en El Boro, y en un comienzo, porque yo siempre quise que todas las personas pudieran participar activamente en el proceso constitucional. Entonces yo iba con un libro y anotaba cuáles eran las propuestas que tenían las personas en la Constitución. Y al principio ellos se veían un poco frustrados con respecto a qué era lo que contenía la Constitución. Entonces yo cambié mi pregunta y les empecé a preguntar a la gente, oiga, bueno, ¿cuál es su principal preocupación hoy? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y ahí surgieron todo tipo de preocupaciones, ¿cierto? La vivienda, la seguridad, la inmigración. Yo creo que los temas se repiten, ¿cierto? Entonces, yo creo que son esos temas muy ciudadanos que preocupan a las personas, que quizás no están a nivel de lo que es la abstracción de la Constitución, los que tenemos que constitucionalizar y llevar a la Constitución. Entonces, cuando hablaba, por ejemplo, el problema con los socavones, yo les decía, bueno, el derecho a la vivienda no está en la Constitución, lo podemos incorporar. Cuando hablaban de problemas con balacera, decía, bueno, entonces podemos consagrar el tema de la seguridad y el Ministerio de la Seguridad Pública en la Constitución. Cuando hablaban de temas de inmigración, decían, mire, hoy día lo que podemos hacer es quizás pedirle a las Fuerzas Armadas que nos ayuden en el resguardo de la frontera. Eso sí puede ir en la Constitución. Entonces hay un desafío que es el captar la participación ciudadana, que es clave,
y llevarla a la Constitución. Y es por eso que a mí me preocupa mucho el turismo constitucional, porque cuando uno llega a la convención a aprender qué es una Constitución, es muy difícil hacer ese ejercicio, esa es la verdad. Cuando la U descendió a segunda división, había una señora que salió en la tele diciendo, oiga, si el problema es que aquí el director técnico vino a aprender a ser director técnico a la U. Y la verdad es que aquí esto es algo demasiado importante y uno no puede venir a aprender a redactar una Constitución a la Convención Constitucional. Ok, muy bien. Camila, ¿cómo? Me imagino que las inquietudes de la ciudadanía que tú has constatado en terreno también son más o menos las mismas, pero me imagino que tus propuestas y respuestas son otras. Sí, ahí mismo iba a ir Reinaldo. Claramente los problemas de la ciudadanía, de los vecinos y las vecinas son las mismas, salvo la de los empresarios que financian campañas de la UDI, ¿no? Pero los ciudadanos común y corriente tienen los mismos problemas, ¿no? Las mismas inquietudes. Ahora la diferencia es, y en este caso en los 3 candidatos que estamos acá presentes, ¿desde dónde nosotros le damos esa solución, ¿no? ¿Desde dónde pensamos esa solución? Cuando hablamos de derecho a la vivienda, ¿desde dónde lo pensamos, no? ¿Va a cambiar acá algunos candidatos la función de la propiedad? ¿Cuál es la solución que le vamos a dar? ¿Una casa pública? ¿Un crédito? ¿La reorganización territorial? ¿Desde dónde, no? ¿Desde el endeudamiento seguimos con un crédito? No sé. Entonces, esas son las cosas que discutimos y ahí son los valores. Y al final la Constitución es conjunto de valores y desde dónde pensamos la sociedad. Ahora, lo que yo creo es que obviamente que necesitamos una Constitución que cambie las reglas del juego, que ponga a las personas antes que las empresas, que respete los derechos humanos, que tenga derechos sociales fuera de mercado, no como ahora, que los derechos sociales sean derechos sociales y sobre todo que nos trate mejor. No es mágica, pero sí nos va a cambiar las reglas del juego y podemos vivir en un país que nos trate mejor. Ok, muy bien. Ignacio, Mira, 90 segundos. Primero, me siento contento porque he escuchado que logramos un nuevo adepto a los derechos de la vivienda, que en este caso es Felipe. Hemos ganado un puntito ahí para los 2 tercios. En segundo lugar, antes que se me escape, no es un juicio de valor mío, sino que es lo que nos señaló el pueblo, la gente, el país en octubre. Un 80% nos dijo queremos ciudadanos de a pie en la Constitución. Por eso que cuando escucha a Felipe dice ir a aprender a la constituyente, la sabiduría popular es muy enriquecedora, Felipe. Tenemos que recoger las iniciativas del pueblo, de la vecina, del vecino, porque no vamos a cometer el mismo error de antaño de que algunos que saben escriben para otros que no saben. Entonces, no cometamos ese error. Yo te invito a tener apertura en ese sentido. Y lo otro que nos dijo la gente, el pueblo en octubre, no queremos parlamentarios en la constituyente. Y ese es un tema central en nuestra región. Lo dijo claramente. Ahí yo no sé Camila qué postura podrá tener. Nos dijo, queremos ciudadanos, no queremos parlamentarios en la constituyente. Ok, muy bien. A ver, vamos a darles 30 segundos a cada uno para terminar, digamos, lo que quieran decir, o si quieren responderle a alguien o plantear algo. Camila. Sí, no, respondiendo a lo que preguntaba Ignacio, yo también comparto lo que dijo la ciudadanía el 18 de octubre, comparto lo que estás mencionando tú ahora y así también lo he hecho, ¿no? Lamentablemente tengo un compañero lista con el que no comparto esa decisión que tomó. Estoy segura además que voy a ser la primera mayoría de la lista de Apruebo Dignidad. Y así lo mencioné públicamente, Ignacio, lo mencioné públicamente. Yo creo que eso no lo comparto en realidad, no lo voy a fundamentar más ahí. La invitación a la gente a participar del proceso, a participar en el debate en mis redes sociales, okay. Camila Castillo. Muy bien, Felipe. Sí, mira, primero que todo estoy de acuerdo ahí con lo que decía Ignacio respecto a lo que la gente quiere personas comunes y corrientes, no quiere políticos que hayan estado en múltiples cargos antes, ahí también concuerdo con Camila, pero también querían personas que supieran de temas constitucionales, lo dice expresamente ahí la encuesta Ipsos de Espacio Público. Entonces es importante considerarlo. Ahora, estamos frente a la elección más importante de los próximos 50 años. De ella va a depender el futuro del país, el futuro en el que vamos a vivir, del país en el que vamos a vivir nosotros, en el que van a vivir nuestros hijos, en el que van a vivir nuestros nietos.
Entonces yo le hago un llamado a todos los que nos están viendo a votar informados y finalmente a votar por gente nueva, no por los mismos de siempre, y gente que tenga vocación de acuerdos, porque si no se van a defraudar mucho las expectativas. Esta es la constitución de los 2/3, en donde la centroizquierda se tiene que estar de acuerdo con la centroderecha, así que un gran llamado ahí a todos a participar. Ok, Ignacio. Mira, en primer lugar, agradecer la invitación, agradecerle a Camila y a Felipe que hemos logrado sostener intercambio de ideas y no de descalificación. Yo creo que eso es súper relevante y contribuye mucho a nuestras relaciones sociales. En segundo lugar, yo invitar a los ciudadanos, a las ciudadanas que a la gente, a nosotros ya nos conocen, pero tienen que dar el otro paso, conocer nuestras ideas y nuestras posturas y nuestras posiciones políticas, con quién hacemos alianzas y con quién no hacemos alianzas políticas en nuestras respectivas listas. Es importante que la gente se informe respecto de esos procesos, porque yo estoy en la lista del apruebo, estoy con Mauricio Soria, estoy con Patricio Ferreira, estoy con Richard Godoy, estoy con Rodrigo Vargas en Pica, estoy con Marcos Pérez como gobernador. Ese es el equipo de trabajo de la lista del apruebo. Ok, bueno, muy bien. Queremos agradecerle, ¿cierto? Y tomándome de las palabras de Ignacio, hacer un llamado, digamos, a la ciudadanía que efectivamente se informen. Son muchos candidatos, que estaba revisando ahí recién, los candidatos a concejales son más de 50. Entonces, por favor, infórmense para que no sea una fila eterna el día 10 y el 11, ¿cierto? Recordemos que son 2 días ahora las votaciones y hay que tener más o menos clara la película, ¿cierto? Claro por quién uno va a votar y también para hacer el proceso más expedito. Quiero agradecerle a Camila Castillo, ¿cierto? A Ignacio Prieto, a Felipe Hjumner por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias. Y también, por supuesto, a Cristian Zamorano, nuestro analista político, quien también estuvo con nosotros hoy. Muchas gracias a todos. Fue un gusto, Fernando. Que le vaya bien. Chao. Muchas gracias. Chao. Masa Crítica en Iquique Televisión. La próxima semana un nuevo programa con otros candidatos también para las elecciones de este 10 y 11 de abril.